Y esta tarde tenemos a José Luis Lupo, ex candidato a la vicepresidencia, que forma parte ahora del equipo del presidente electo, de Rodrigo Paz. José Luis, muchas gracias por este contacto. Sé que usted está con la agenda muy apretada porque, bueno, viaja a Estados Unidos ya, por lo que se sabe, en una misión oficial, podríamos decirle. ¿En qué consiste este viaje, José Luis? ¿Quiénes van? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tufi. Qué gusto estar con usted de nuevo y con toda su audiencia. Efectivamente, estamos tratando de acelerar todos los procesos. La campaña terminó. Tenemos que dar la vuelta a la página y ponernos a trabajar en la gestión. La gestión es una gestión muy compleja. Hay que enfrentar muchos retos, desde la estabilidad hasta los temas de contención social, los programas sociales, los programas fiscales y obviamente el armado mismo del equipo. Yo estoy trabajando con el presidente electo, justamente ayudándolo sin una posición fija ni mucho menos, sino que vamos a trabajar donde nos toque estar, pero fundamentalmente orientándonos hacia las prioridades. Y la primera prioridad es la que Bolivia conoce, es la provisión de combustibles, el acceso a las divisas, el evitar que la inflación siga subiendo y de esta manera poder alcanzar una estabilidad en el muy corto plazo que nos permita reconstruir el país ya en la base productiva. En ese sentido, José Luis, volviendo un poco al objetivo de este viaje, hay ya reuniones concertadas, estamos hablando de con quiénes, además del presidente, usted viaja con él, ¿qué otra parte, qué otros miembros del equipo del presidente electo? Bueno, naturalmente la parte económica, José Gabriel Espinosa, porque gran parte de la agenda tiene que ser en ese sentido, organismos internacionales, la Secretaría del Tesoro, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y todo lo que signifique empezar a construir las bases de una nueva relación política y económica con los Estados Unidos y que también pase por los sistemas de cooperación que nos permitan alcanzar en el muy corto plazo un proceso de estabilidad en Bolivia. Muy bien. El viaje, ¿qué duración tiene ese en la semana? Sí, 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 el viernes estamos de regreso. Muy bien. Ahora, José Luis, hablando de primeras decisiones que se deben tomar, ¿cuál debería ser el primer decreto desde su punto de vista? Bueno, el presidente ha dado señales muy claras de la identidad de su gobierno en términos de relacionamiento exterior y de reconocimiento de todo lo que significa Bolivia. Este es un gobierno claramente que atiende las prioridades de todos los bolivianos. Tenemos una parte importantísima de Bolivia que tiene que tener las condiciones para producir. Son todos los empresarios, no solamente de Oriente, también de Occidente, los microempresarios, los gremiales, transportistas, todos los que necesitan aportar al proceso de inversiones, de crecimiento y de exportaciones. Esa es una primera lógica interna. Esto apunta a poder alcanzar algo que es esencial en cualquier lugar. La estabilidad es una condición completamente necesaria, mas no suficiente para crecer. Sin embargo, tenemos que tener estabilidad y en el corto plazo. Y también el presidente ha dado señales muy claras en términos de traer Bolivia, o traer el mundo a Bolivia y llevar Bolivia al mundo, lo que significa una apertura sin ningún criterio ideológico, sino bajo los intereses profundos de Bolivia en nuestro hemisferio y en el mundo para tener las mejores relaciones internacionales que garanticen una Bolivia moderna y abierta. En ese sentido, José Luis, el primer gran problema es el combustible. Ha prometido el presidente que desde el 9 de noviembre ya no faltará y ha planteado la fórmula del pago diferido. En ese sentido, ¿a quiénes se le pagaría? ¿Hay alguna empresa particular, privada, en Estados Unidos o dónde? Sabemos que hay contactos también con gobiernos, pero los gobiernos sería para ayudar en lo logístico. Claro, esto tiene dos variables, la variable financiera, porque con qué se paga el combustible, y la variable logística, cuándo, de dónde y cómo se trae el combustible, dónde se almacena, porque también está esta ley que está tratando de aprobarse, que debería ser coordinada ya con nosotros, porque es un sistema de logística complejo que debe garantizar el flujo del combustible y obviamente el flujo de los recursos para pagarlos. Eso es lo que vamos a ir a hablar ahora, esos encuentros los vamos a tener para garantizar el combustible en el muy corto plazo para Bolivia hasta que se hagan las reformas necesarias que le den sostenibilidad al flujo de recursos,
obviamente a las inversiones que se tienen que hacer y al sistema de pagos internacional para poder garantizar. Pero esa es la prioridad, usted lo ha dicho, Tufi, el tema del acceso a la divisa, el tema de la provisión de combustibles y la estabilidad de precios. ¿Cuál es la fórmula que está planteando o va a plantear en Estados Unidos? Decía Jorge Quiroga hace unos días atrás que todo debería nomás pasar por el FMI, que es el puente para crear otro puente, un fondo de emergencia para estabilizar el tema de los combustibles. ¿O hay otra fórmula que plantea específicamente el nuevo presidente y su equipo? No, la lógica que se tiene desde que se crea el sistema de Bretton Woods para poder garantizar la estabilidad de los países, hay una coordinación entre los organismos internacionales. Ningún organismo va a prestar recursos a un país inestable que no garantiza un proceso sostenible, tanto en la reestructuración de la deuda como en el proceso de mantener la estabilidad, atraer las inversiones y generar las reformas estructurales necesarias. Eso para nosotros es el programa boliviano, es un programa nuestro. No existe más eso de que me vas a poner condiciones para darme recursos. No, es el programa boliviano que lo vamos a presentar y el fondo en este caso lo que hace es un macroeconomic assessment para ver justamente la sostenibilidad de este programa y coordina con el resto de los organismos la provisión de recursos, tanto del fondo como obviamente de los otros organismos. Se requiere el apoyo de todos y se requiere el apoyo de todo tipo de instrumentos. Instrumentos que den liquidez, instrumentos que den inversión, instrumentos que apoyen a las reformas de políticas que el país necesita. ¿Cuánto tiempo usted cree que puede demandar esta negociación? Lo escucho decir que probablemente se tenga que contactar con el FMI. Había la sugerencia que sea también con el BID, no tanto con la CAF, más que todo con el BID, porque también está el gobierno de Estados Unidos que ha expresado su interés de apoyar. Claro, la participación del gobierno americano en los organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID es fundamental, porque ellos tienen un peso específico en los directorios para apoyar ciertas propuestas que se hagan en este caso para Bolivia. Entonces, no solamente es la relación directa con el gobierno americano, sino su participación en los organismos. Y esto es importantísimo. En el caso de la disposición de divisas, José Luis, no solamente para los combustibles, sino también para aportar sobre todo a la estabilización del dólar y que los bancos tengan cómo devolver. ¿Qué ha pensado al respecto el equipo de Rodrigo Paz? Bueno, el equipo está viendo justamente los números en la parte económica para poder garantizar un fondo de estabilización y y un acceso a recursos que nos permitan avanzar con este proceso. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener los recursos necesarios para la provisión de combustibles y para garantizar la demanda de dólares. La demanda de dólares viene para importaciones que van desde remedios hasta insumos. No solamente es una cuestión de tener dólares para pagar los combustibles, sino es de tener dólares para la actividad económica y obviamente para devolver a los depositantes. Este es el fondo de estabilización que se va a ir a negociar con los organismos y con los países amigos. En los últimos días se han aprobado algunos créditos, lo mencionaba el presidente Arce, y están pendientes 1.500 millones de dólares por aprobarse en el Parlamento. ¿Esto va a ayudar o no a afrontar los problemas de comienzo del nuevo gobierno? Claro que sí, hay que revisar con cuidado de qué se tratan estos créditos. Si son créditos de inversión que están yendo a hacer, por ejemplo, segundas etapas de algo, es decir, que se está construyendo una carretera y falta una segunda etapa, eso no se puede cambiar. Se tiene que seguir construyendo la carretera, porque sería un daño económico muy fuerte. Pero si hay nuevos programas que se tienen que iniciar recién, obviamente nos interesa que esos nuevos programas sean de rápido desembolso, que tengan un componente de rápido desembolso y apoyo presupuestario. Esto se denomina una reestructuración de la cartera ya aprobada en los organismos, que tienen que volver a aprobar su reestructuración para poder tener recursos más frescos para enfrentar la coyuntura. Eso es lo que vamos a revisar. ¿Será posible ya desde el comienzo plantear suspender la subvención de los combustibles? De hecho, ya sobre todo el transporte ha dicho que va a resistir esta medida. La Central Obrera Boliviana igual está en alerta. ¿Cómo lo ve ese tema de la subvención? ¿Será
¿Será necesario esperar todavía o de entrada habrá que aprobar alguna medida al respecto? Hay que revisar los temas con mucha prudencia, pero ciertamente yo creo que la población es consciente de que no es posible mantener los subsidios a los carburantes y que esa medida populista de mantener subsidios a los carburantes es la que ha ocasionado la escasez de carburantes y es la que nos tiene hoy día en vilo, en colas, perdiendo el tiempo, con riesgos de accidentes. Si usted se fija en el día, en la noche no hay transporte público porque están en las colas cargando gasolina, ya no son horas, ya son días. Entonces, y fomenta la corrupción y fomenta el contrabando. Entonces, ciertamente eso no es sostenible. Lo que sí vamos a ver es la mejor forma de adecuar a precios internacionales con la mejor contención social. ¿Será posible, José Luis, básicamente ya aprobar algunas medidas de ajuste, de reducción de costos, por ejemplo, tamaño del Estado, gabinete con menos ministerios, de entrada al comienzo, o todavía habrá una fase de espera, de evaluación? El presidente ha planteado una nueva forma de relacionamiento del poder político del gobierno con la sociedad. Esta incluye acceso a la información transparente, la relación con los medios, la relación con los ciudadanos, la relación con los empresarios y absolutamente todas estas medidas que son indispensables de relacionamiento entre el Estado y la sociedad. Y entre ellas, obviamente, se va a dar una explicación de cómo va a funcionar este nuevo Estado y cómo va a ser transparente. Y entre ellas están estas medidas que usted está planteando que se van a tomar desde un comienzo, desde que se pueda hacerlo, pero obviamente necesitamos la transición, necesitamos ver realmente qué estamos recibiendo, porque ya sabemos que es desastroso, sabemos que es una crisis profundísima, sabemos que los números, pero yo me temo que pueda ser incluso peor de lo que ya sabemos. Sí, justamente Gabriel Espinosa adelantaba que es mucho más complejo el escenario. No sé si usted ya tendrá acceso a algún informe del momento económico que tiene o las cifras que ha ofrecido el gobierno, o va a participar usted también en esa revisión. Sí, voy a participar, estamos viendo toda esa transición, pero ciertamente lo que dijo Gabriel, y tiene mucha razón, es que preparémonos para una situación realmente dramática de recibir lo que estamos recibiendo. En la reunión del sábado con los empresarios, ¿han recibido alguna sugerencia, algo que puedan plantear también como medida? No sé, por ejemplo, si también los empresarios aspiran a tener alguna representación en el gabinete. No, no se ha discutido esos temas específicos que son prerrogativa directamente del presidente. Nosotros mismos no sabemos cómo finalmente va a quedar conformado. Pero lo que sí ha quedado claro son los mensajes y la filosofía. Queremos exactamente lo mismo. Queremos un sistema que garantice a los empresarios que no van a tener trabas burocráticas, mucho menos extorsivas, que van a tener apertura, van a tener un gobierno que trabaje por nuevos mercados, que van a tener condiciones para invertir con seguridad jurídica, que es algo esencial y elemental, y que el gobierno les va a proporcionar todo ello, que son aspiraciones más que legítimas del sector privado boliviano y que tienen que llevarse adelante en el muy corto plazo. Otros sectores también al ver la reunión con los empresarios han pedido que no se los tome o no se los margine, los llamados sectores de la economía popular. ¿Qué van a hacer al respecto, José Luis? Y tienen absolutamente toda la razón. Yo creo que hoy día está muy claro el mensaje del país. O sea, tenemos fuerzas productivas importantes y modernas en Oriente, tenemos empresarios muy importantes en Occidente, en el Alto, con quienes nos vamos a reunir justamente con el mismo mensaje, incluso antes de la transmisión de mando. Y tenemos sectores populares que necesitan una guía y necesitamos escucharlos para trabajar. Bolivia es un país complejo, tiene una alta tasa de informalidad, tenemos que dar condiciones de crédito, condiciones de trabajo, apertura de mercados y velar por todos estos agentes económicos que finalmente determinan no solo el nivel de actividad económica, sino de empleo, que es fundamental. ¿A quiénes esperan tener en la reunión empresarial nacional e internacional prevista para el 7 de noviembre? ¿Ya hay algunos contactos? ¿Qué empresarios podrían estar? Yo no he visto una lista definitiva, pero entiendo que se está organizando con los propios empresarios y varios grupos de trabajo que también se han conformado en el gobierno que va a asumir para poder traer una representación de empresarios y mostrarles
no solamente los cambios en política económica que va a hacer el gobierno, sino las áreas y sectores más interesantes y de mayores oportunidades para desarrollar juntamente con los empresarios bolivianos. Ahora, José Luis, en el término de las relaciones internacionales se han visto ya señales. El presidente ha recibido el respaldo de Estados Unidos, también el presidente ha apoyado a Milei en la jornada de hoy. Y sin embargo, hay un problema muy puntual que es la ALBA, los países, los gobiernos de la ALBA que ya han anunciado que van a suspender a Bolivia. ¿Cuál puede ser ese impacto ya en términos económicos o de apertura, el tema de la decisión de la ALBA, José Luis? Bueno, la decisión nos ahorró un problema porque en realidad Bolivia no sé qué hace en ese club. Es un club en el cual no queremos participar, en el que están representados varios gobiernos no democráticos de la región y es algo que no le beneficia en nada a Bolivia. Al contrario, la captura y lo hace ver en un club que no solamente es un club en el cual no deseamos estar, sino que en el cual no tenemos ningún tipo de generación de oportunidades económicas. Queremos abrir Bolivia completamente al mundo, a todas las oportunidades. Y claramente aquí hay una relación que es muy importante, que es con los Estados Unidos, que se debe restablecer, que genera en nuestro continente varias oportunidades, no solamente de mercado, de relacionamiento político, económico, comercial y obviamente con el mundo financiero internacional, que es la que estamos tomando. Ahora, la relación con China, con Rusia, con Irán, ¿cómo la sugiere que sea, José Luis? Bueno, lo de Irán y Rusia habrá que ver en su momento, pero no veo yo un tema que interese directamente a nuestro gobierno y a nuestro país. La relación con Chile es un hecho, existe. China está presente en infraestructura, en comercio, en toda la actividad económica y no solamente en Bolivia, en todos los países. Creo que ese tipo de relaciones no deben ser ideológicas, tienen que ser de carácter comercial, económico y de inversiones para beneficio del pueblo boliviano y orientarlas en ese sentido. También hay que explorar, obviamente, en la parte financiera, lo que Bolivia estuvo haciendo con los BRICS y con el Banco de los BRICS, si es que eso tiene alguna oportunidad para Bolivia. Pero de nuevo, el presidente ha sido muy claro, de ideología no se come y por tanto vamos a trabajar las relaciones más productivas para la gente en Bolivia, para el país. Ahora ya parece haber un foco de tensión inicial con Evo Morales por el tema de la DEA, el anuncio de que puede venir la DEA, e inclusive Edman Lara ha dicho cuidado con cómo llega la DEA. ¿Cómo lo ve el tema? En términos de lo que es el rol de Bolivia en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y todo esto, tenemos un rol y una responsabilidad internacional y debemos trabajar con todos los países que son víctimas de este flagelo internacional del narcotráfico, barra, terrorismo, etcétera, para poder salir de ello. Y obviamente tener todo el apoyo de todas las agencias, todos los países y todos los organismos que aportan en la lucha contra este flagelo internacional. Bolivia no está solo en esto, pero tenemos una responsabilidad clara. Ahora, José Luis, ¿cómo ve la gobernabilidad en el Parlamento? La decisión de Jorge Quiroga de apoyar sin condiciones y otros también que tienen representación parlamentaria. ¿Se va a conseguir los dos tercios? ¿Y con quiénes diríamos? Yo veo una oportunidad. Cuando yo hice y estuvimos conversando con usted, Tufi, Sí. pasada la primera vuelta, yo decía que me quedaba en Bolivia por una razón muy simple, que es que tenemos una responsabilidad ante la sociedad, todas las fuerzas democráticas, de reconstruir este país desde sus cimientos. Y esa oportunidad no solamente se está materializando ahora, sino que sería imperdonable no hacerla con la expresión que tuvo Jorge Quiroga y Libre de apoyar desinteresadamente en el Parlamento y las otras fuerzas políticas democráticas que quieren el mismo cambio para Bolivia, creo que esta oportunidad se empieza a materializar no solamente para la transformación estructural, la búsqueda de la estabilidad, sino también para la reforma parcial de la Constitución y la reforma integral de la justicia, que es algo importantísimo. Con eso construimos una nueva Bolivia, la Bolivia que le da inicio al nuevo ciclo, a la nueva era, al posmasismo. Ahora, por otro lado, José Luis, la gobernabilidad en la calle. Ya Evo Morales dijo que gran parte de la explicación del triunfo de Rodrigo en la segunda parte, en la segunda vuelta, obedece al voto
nulo que él lo asocia a su votación y por lo tanto no debe desviarse de ese electorado. ¿Cómo lo ven? Mire, yo veo en el binomio ganador de las elecciones una sumatoria de representación del pueblo boliviano muy importante. Rodrigo Paz por un lado y el vicepresidente Edman Lara por el otro, con esa capacidad de penetrar sectores populares que escogieron un rumbo para Bolivia y que escogieron votar y respaldar este binomio. Entonces yo sí creo que es importantísimo esa dupla tan importante del presidente, su equipo, su gabinete, con el accionar del vicepresidente que representa amplios sectores populares, que es un articulador indispensable en la asamblea con el Ejecutivo y con ese trabajo en la sociedad boliviana a la que representa también el vicepresidente electo. En ese sentido, José Luis, da la impresión, sobre todo esta semana, que han surgido algunas internas con Edma Lara, que ha reclamado que no lo atienden. ¿Usted cree que eso se puede resolver porque no se da una señal de unidad en la cabeza, al menos con estas declaraciones? No, desde luego que no hay nada que resolver, es algo que está funcionando y que así va a ser. Es natural, al principio tenemos un desorden administrativo, institucional, equipos conformándose por todas partes, gente acercándose, otra no, qué sé yo, es muy complejo, es muy difícil, el tiempo del presidente no alcanza en las 24 horas del día, es imposible, pero yo sí tengo una claridad completa y absoluta que es dar respuesta a un pueblo que votó por un binomio que hace una conjunción perfecta en términos de lo que es esta apertura, esta modernidad, esta representación de sectores populares que representa también el vicepresidente y el rol del vicepresidente en lograr todos estos objetivos que es absolutamente importante. Permítame ya ir cerrando con un par de preguntas. Voy con la primera. Hay quienes dicen dentro del mismo PDC, escuchaba una voz que decía debe ser un gabinete técnico y político, pero principalmente político por el panorama que se viene. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tiene que ser un gabinete multidisciplinario que atienda todas estas variables y estas categorías de una manera integral. No se puede hacer economía sin hacer política, por eso se llama política económica, o sea, no hay forma de hacer, de tomar medidas si no se puede, si no se avanza en la parte política. Y en Bolivia sabemos que tampoco hay forma de avanzar sin estabilidad social. Por tanto, tenemos que atender todos los frentes simultáneamente y apelar obviamente a la comprensión de la ciudadanía sobre la realidad de la que estamos partiendo. Es una realidad dramática, difícil, que requiere el esfuerzo y el concurso de todos los bolivianos. Ya en lo personal, José Luis, se mencionan ya versiones, ¿no? Que usted iría más a una cancillería que al gabinete económico. ¿Dónde se sentiría más cómodo? Bueno, la verdad es que en el ámbito de las conversaciones con el presidente, yo no he tocado un tema específico de un lugar, una posición, sino de apoyar este proceso sacando lo mejor de uno. Nos toca jugar un rol y lo voy a jugar como siempre he hecho en mi vida, con alma, vida y corazón, con todo el esfuerzo, con todo lo que yo pueda aportar desde donde me toque aportar. Ya la decisión de dónde nos va a invitar el presidente a participar es algo que se reduce exclusivamente a su potestad y lo veremos en los próximos días. Bien, ¿usted fue invitado al equipo, José Luis, o hay quienes dicen que, bueno, es Samuel el que puso el equipo al final? ¿Cómo se dio esto? No, la Alianza Unidad es una alianza que está funcionando completamente con el gobierno. Es algo que Samuel desde el primer día dijo y brindó su apoyo incondicional al ganador. A su manera, como siempre, Samuel cumplió con su promesa, cumplió con su palabra y ahí está. Pero no ha habido ningún momento ni ningún espacio de discutir posiciones, espacios políticos, para nada. Esto responde a decirle al presidente, presidente, tome las mejores decisiones, tiene todo el apoyo y en el caso mío ha habido una aproximación directa de Rodrigo hacia mi persona. Gracias, José Luis, por atendernos. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en Estados Unidos, que es tan importante en términos del viaje. Gracias, hasta una próxima. Muchas gracias a usted, Tufi, hasta la próxima, hasta luego. Gracias a usted.